Hace poco más de 4 décadas, dio comienzo un conflicto bélico, sorpresivo e impensado, en el que un país, sin historial reciente en guerras, enfrentaba a una de las potencias más grandes del mundo. La Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en 1982 por la soberanía de las Islas Malvinas, territorio localizado a unos 550 kilómetros de las costas argentinas y a unos 13.000 kilómetros del Reino Unido, en poder de Gran Bretaña, y reclamado por Argentina desde 1833. Desde 1976, Argentina se encontraba bajo un gobierno de facto, el cual era extremadamente polémico, y había sido denunciado en numerosas ocasiones por sistemáticas violaciones a los derechos humanos. A finales de 1981, una nueva junta militar había asumido. Esta junta estaba liderada por el comandante del ejército argentino y nuevo presidente, Leopoldo Fortunato Galtieri, el general Basilio Lamidoso, jefe de aviación, y el almirante Jorge Anaya, comandante de la Marina Argentina. Este último fue el principal encargado de impulsar el plan para reconquistar las Malvinas. Galtieri apoyó la idea, ya que creía que era una forma eficiente de distraer la atención de la situación nacional, y unificar al pueblo argentino bajo una meta simbólica de gran importancia. Por otro lado, la situación política de Gran Bretaña en aquel entonces tampoco era ideal. El pueblo británico se encontraba en una gran recesión económica, y la imagen de la primera ministra, Margaret Thatcher, era mayoritariamente negativa. A mediados de 1980, Margaret Thatcher había ordenado una importante reducción del presupuesto militar, implicando el retiro del único buque de guerra estacionado permanentemente en el Atlántico Sur. Esto para el gobierno argentino era la oportunidad perfecta. El planeamiento para la invasión avanzó a comienzos de 1982, bajo el nombre de Operación Rosario. Es importante remarcar que el plan de la Junta Militar Argentina era conseguir el dominio militar de la isla, con el fin de tener un mayor peso para una posterior negociación diplomática. El gobierno argentino no pensaba en sus inicios que la invasión iba a desembocar en una guerra. Después de varias semanas de planeamiento, y de postergarla varios días por mal clima, en la noche del 1 de abril, finalmente se lanzó la Operación Rosario, llevándose a cabo en las primeras horas del 2 de abril, cuando un grupo de comandos anfibios de la Armada Argentina desembarcó en las islas, redujo a la pequeña guarnición británica y tomó posesión del gobierno. Una de las órdenes más importantes de la Operación Rosario era no matar a ningún británico, ya que esto podría arruinar cualquier posición de negociación ganada. Durante el operativo, solo hubo una baja, la del capitán argentino Pedro Yechino. Luego de lograr el control de la isla, el comandante del teatro de operaciones, Osvaldo García, bajó la bandera británica, izando en su lugar la bandera argentina, la cual flameaba en las Islas Malvinas después de 149 años. Al día siguiente, tomaron las Islas Georgia del Sur. El gobernador de las Islas Malvinas, Rex Hunt, y la guarnición, fueron repatriados a Inglaterra. Durante la madrugada, se despejó el aeropuerto de las islas, para que aterrizara el primer Hércules C-30, con más tropas argentinas. Sorprendentemente, y ante la incrédula mirada del mundo entero, Argentina se preparaba para enfrentar militarmente a una de las potencias más grandes del planeta. La noticia de la invasión fue impactante y confusa para gran parte de la sociedad británica, donde muchos ni siquiera habían oído hablar de las Islas Malvinas, o no eran capaces siquiera de localizarlas en un mapa. Por el contrario, en Argentina la captura de las Islas Malvinas fue motivo de algarabía y festejos. Miles se manifestaron en la Plaza de Mayo, donde el presidente habló desde el balcón de la Casa Rosada, dejando una famosa frase: "Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla". Aunque siempre se indica que el ataque a las islas tomó por sorpresa al Reino Unido, lo cierto es que desde el 24 de marzo, la embajada británica en Buenos Aires venía informando de los movimientos militares argentinos a Londres. 2 días antes de la invasión, la primera ministra Margaret Thatcher ya sabía de las intenciones de Argentina. Además, el presidente estadounidense, Ronald Reagan, había llamado a Galtieri el 1 de abril para pedirle que frenara el ataque, pero Galtieri le indicó que ya era muy tarde. Las Fuerzas Armadas Argentinas contaban en ese momento con unos 230.000 hombres, siendo la segunda fuerza más grande de América Latina.
136.000 correspondían al ejército e infantería de marina, y estaban en su mayoría protegiendo las fronteras con Chile y Brasil. La Fuerza Aeronaval tenía 165 aviones de combate, aunque solo se podían coordinar el control de 6 aviones a la vez. La Marina contaba con 20 navíos de combate, incluyendo el portaaviones 25 de Mayo. Los argentinos mandaron solo 12.000 hombres a proteger las Islas Malvinas, gran parte de ellos, jóvenes poco entrenados. El gobierno británico se debatía entre ceder ante los pedidos argentinos o contraatacar. Una parte del gobierno creía que una guerra era demasiado riesgosa, considerando la lejanía de las islas, el duro clima, y el hecho de que la milicia argentina no era precisamente débil, ya que contaba con armamento extremadamente peligroso, como por ejemplo los misiles Exocet franceses. Sin embargo, Margaret Thatcher, apodada la Dama de Hierro, creía que no responder militarmente sentaba un precedente peligroso para sus otros territorios de ultramar. Además, al ganar la guerra, la credibilidad de su gobierno aumentaría y reivindicaría el orgullo nacional británico. Realmente se desconoce en qué momento, el Reino Unido decidió definitivamente ir a la guerra contra Argentina, pero según muchos especialistas, fue en la noche del 31 de marzo, es decir, antes de que el desembarco de la Operación Rosario fuera puesto en marcha. El Reino Unido armó un cuerpo expedicionario de 28.000 hombres, movilizando todos los recursos de la flota, la cual incluía 110 navíos, de los cuales 33 eran de combate y 60 de apoyo. En la fuerza naval se incluían 2 portaaviones, el Hermes y el Invincible, ambos con armas nucleares. Portaba además 38 aviones de combate Harrier, así como un centenar de aviones y helicópteros de apoyo. El 25 de abril, la flota británica llega a la zona, y realiza sus primeras operaciones bombardeando las Islas Georgias del Sur, y retomando su control 5 días después. Argentina se preparaba para enfrentar a las fuerzas de tareas británicas, con diferentes aviones que había adquirido en los últimos 40 años. Si bien tecnológicamente estaba muy lejos del ejército británico, los pilotos tenían confianza en su desempeño. El 1 de mayo, 2 Dagger argentinos se enfrentan a 2 Harrier británicos. Uno de los Dagger argentinos, comandado por el primer teniente Ardiles, se coloca en posición de disparo y lanza un misil, el cual es evadido por el piloto británico. En esos segundos decisivos, el segundo Harrier logra colocarse detrás del avión de Ardiles y accionar su disparador, lanzando un misil contra el avión argentino. El piloto argentino no pudo eyectarse. Se producía así la primera baja argentina de la Fuerza Aérea. El 2 de mayo, exactamente un mes después de la invasión argentina, se llegó al punto de no retorno. Minutos después de las 16 horas, el buque argentino Ara General Belgrano, el cual navegaba a 370 kilómetros de las Islas Malvinas, fue alcanzado por 2 torpedos del submarino nuclear británico HMS Conqueror. El Belgrano se hundió poco después en las aguas heladas del Atlántico, con un saldo de 323 bajas argentinas, convirtiéndose en el único buque de la historia en ser hundido por un submarino nuclear. La guerra había comenzado de la manera más cruda para Argentina. El incidente sigue siendo extremadamente polémico hasta el día de hoy, dado que el barco argentino se encontraba fuera de la zona de exclusión total, la cual había sido establecida por los mismos británicos el 12 de abril. Argentina, posteriormente denunciaría este hecho como un caso de crimen de guerra, mientras Margaret Thatcher justificaría el accionar del submarino británico, diciendo que el barco era ciertamente una amenaza para sus fuerzas. De lo que no hay duda alguna, es que el hundimiento del Belgrano marcó un antes y un después en la guerra. Al comprobar de primera mano la letalidad de los submarinos británicos, los buques y submarinos argentinos regresaron a tierra, dando por perdida la batalla naval apenas empezada la guerra. Mientras Argentina buscaba reponerse del hundimiento del crucero General Belgrano, y los británicos comenzaban a familiarizarse con el lugar y el clima adverso de la región, la guerra del aire crecía cada vez más. Aunque en cuanto a números ambos ejércitos eran equiparables, la realidad es que las Fuerzas Armadas argentinas lejos estaban de la tecnología, la preparación y la organización británica. Aún así, las fuerzas argentinas lograron sostener la batalla contra las tropas británicas durante semanas, frustrando los planes de un desembarco en la isla y causando considerables daños al enemigo.
Sus pilotos estuvieron muy comprometidos por la imposibilidad de usar la pista de aterrizaje en las islas, por lo que debían partir desde el continente, y eso les dejaba una autonomía de operación de 3 o 4 minutos. En estos escasos minutos, debían identificar al objetivo, lanzar las bombas y volver. En caso contrario, se quedaban sin combustible. El 4 de mayo, la aviación naval argentina pone a prueba por primera vez el Exocet. La segunda escuadrilla de caza y ataque monta una misión con 2 Super Etendard, un avión explorador Neptune, y el apoyo de un reabastecedor Hércules de la Fuerza Aérea Argentina. Los 2 pilotos de los Super Etendard, tomando por sorpresa a los británicos, lanzan sus misiles contra el destructor Seafield. Herido de muerte, el destructor se hundiría días después. La aviación naval argentina lograba hundir el primer buque británico, y se convertía en pionera en la utilización de esta tecnología de misiles. Otra historia, también oficial, dice que el 1 de mayo, 3 aviones M5 Dagger argentinos bombardearon a 3 buques británicos que cañoneaban Puerto Argentino. La parte no oficial de esa historia asegura que fue en ese ataque cuando se hirió de muerte al HMS Seafield y no el 4 de mayo. El 2 de mayo de ese año, el submarino nuclear Conqueror hundió al crucero General Belgrano. Ese ataque británico cobra otra dimensión si el Seafield fue atacado el 1 de mayo por la Fuerza Aérea Argentina. Quienes sostienen que el Seafield fue atacado el 1 de mayo, indican que los 2 pilotos de la Armada también hicieron blanco en el portaaviones Hermes. A partir del ataque al Seafield, ubicar y eliminar los Exocets se convirtió en una prioridad tan alta para el almirantazgo británico, que justificaba cualquier clase de sacrificio. Debido a la amenaza que representaba para la flota británica la combinación de los aviones de la Armada Argentina, Super Etendard con los misiles AM-39 Exocets, el alto mando inglés preparó un plan para destruir tanto los aviones como los misiles localizados en territorio argentino. Al plan se lo denominó Mikado, que en japonés significa la puerta. 15 minutos pasada la medianoche del 18 de mayo, un helicóptero Sea King ZA-290 despegó del HMS Invincible con el teniente Richard Hatching y un grupo de 3 soldados de élite quienes iban armados y con equipos de comunicación satelital. La misión era llegar a las proximidades de la base de Río Grande, donde estaban los Super Etendard con sus Exocets, para observar sus movimientos y preparar la llegada de 2 transportes con 50 comandos, que destruirían la base. Después serían evacuados o huirían hacia Chile. Ronald Reagan había advertido a Margaret Thatcher que una operación así en territorio continental argentino podía involucrar en la guerra a otros países de la región, pero el gobierno británico optó por ignorar esa consideración. A unos 20 kilómetros del objetivo, los instrumentos del helicóptero indicaron que habían sido detectados por radares argentinos, por lo que el teniente Hutchings decidió cancelar la operación y dirigirse directamente a Chile. Sin combustible, tomó tierra en la playa de Agua Fresca, en territorio chileno. El helicóptero fue destruido y abandonado por sus ocupantes, quienes se entregaron a las autoridades chilenas, y luego retornaron al Reino Unido en un vuelo regular de Santiago de Chile a Londres. El Ministerio de Defensa británico oficialmente declaró que el helicóptero debió hacer un aterrizaje de emergencia debido al mal clima. El 12 de mayo, 2 escuadrillas de Skyhawk atacan al destructor HMS Glasgow y a la fragata HMS Brilliant. La fragata no sufre grandes averías, pero el destructor debe ser retirado definitivamente de la zona de operaciones. Los esfuerzos argentinos recibieron un duro golpe durante la madrugada del 21 de mayo en la batalla de San Carlos, el cual fue el primer enfrentamiento terrestre de la Guerra de las Malvinas. Este comenzó con el desembarco británico en la madrugada. Las tropas británicas atacaron fuertemente con fuego naval para despejar la costa, aunque los argentinos utilizaron sin parar durante horas sus 2 cañones de retroceso de 105 milímetros y sus 2 morteros de 81 milímetros. Ese mismo día, mientras prestaba apoyo de bombardeo, la fragata HMS Ardent fue atacada por 3 oleadas de aviones argentinos. Los ataques aéreos causaron el hundimiento de la nave. La superioridad numérica y de armas británicas, acompañados por apoyo aéreo, lograron hacerse paso y conseguir el tan ansiado desembarco, entrando a la fase final del conflicto. El 23 de mayo, se desata un nuevo ataque contra otra de las unidades de superficie de la Fuerza de Tareas Británica. El ataque se realiza en horas de la mañana,
con escuadrillas de Skyhawk navales y de la Fuerza Aérea, logrando dar en la fragata HMS Antelope, pero la bomba queda alojada en la banda de estribor sin explotar. Aunque dañada severamente, la Antelope aún continúa a flote. Esa noche, mientras se intentaba desarmar una de las bombas, esta estalla produciendo un incendio masivo y haciendo que la nave se hunda. Las tropas británicas se preparaban para avanzar por tierra, sin embargo, los soldados argentinos apostados en las islas no cedían posiciones, y los bombardeos aéreos azotaban a la flota británica. Las fuerzas argentinas, visiblemente cercadas en Darwin, resistían con el apoyo de la aviación. El 25 de mayo, superétendar argentinos lanzan sus misiles contra el Atlantic Conveyor, hundiéndolo y averiando la fragata Brodsworth. Debido a estas pérdidas, las fuerzas británicas tuvieron que cambiar su estrategia, y se vieron obligados a una marcha de 105 kilómetros hasta Puerto Argentino. Las fuerzas británicas comenzaron a emprender su marcha hacia Puerto Argentino, y decidieron atacar a las tropas argentinas desplegadas sobre el istmo de Darwin, en la famosa Batalla de Pradera del Ganso, que duró entre el 27 y 29 de mayo. Durante el principio de la primera batalla terrestre de la guerra, la infantería inglesa se lanzó sobre las posiciones argentinas con un intenso fuego de morteros y ametralladoras, ganando cierto terreno, mientras 600 soldados argentinos luchaban como podían para detenerlo. Para este momento de la guerra, la situación de los soldados argentinos era crítica, con falta de alimentos y de abrigo para las heladas temperaturas. Los hombres en el frente no contaban con lo necesario para sostener batallas con un enemigo tan superior. Las tropas argentinas resistieron de esta manera más de 36 horas en Darwin. Sin embargo, eventualmente la munición empezó a escasear, mientras el fuego británico no se detenía. Finalmente, en la noche del 29 de mayo, las fuerzas argentinas tuvieron que dar por perdido Darwin. El día 30 de mayo, la aviación argentina realiza la operación aérea más importante y riesgosa después de la Segunda Guerra Mundial. Una escuadrilla de aviones integrada por 4 Skyhawk y 2 Superétendard, con previo reabastecimiento en vuelo, se dirige al portaaviones HMS Invincible. Uno de los Superétendard llevaba el último misil Exocet de la Armada, y los Skyhawk llevaban 2 bombas de 250 kilos cada uno. El portaaviones Invincible sufre el impacto del Exocet, dejándolo inactivo. Aunque hay que indicar que Gran Bretaña nunca reconoció el hecho. El 8 de junio, Argentina logra acertar su golpe más fuerte en toda la contienda, al detectar que fuerzas británicas estaban desembarcando en Bahía Agradable al oeste de la capital, con la intención de sumar tropas a su lucha terrestre. Varias oleadas de Skyhawk se acercan, logrando engañar a los radares británicos, y atacan con total sorpresa. Las naves argentinas logran hundir el imponente buque Sir Galahad, causando 56 bajas y muchos más heridos al enemigo, siendo ese el día más oscuro en combate para las tropas británicas desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de este éxito argentino, para esa misma fecha, lo único que separaba a las tropas británicas de la capital, eran una serie de montes repletos de unidades argentinas, como el Monte Longdon, el Monte Harriet, el Monte Two Sisters, el Monte William y el Monte Tumbledown. Las condiciones de esas batallas fueron realmente duras para los soldados argentinos, que ya se encontraban básicamente librados a su suerte. Al mismo tiempo, los británicos atacaban de noche, sabiendo que el enemigo no disponía de visores nocturnos. Estos combates nocturnos eran especialmente violentos, ya que se libraban más que nada cuerpo a cuerpo, utilizando bayonetas y cuchillos, como si de la Primera Guerra Mundial se tratase. No obstante, cada monte fue defendido por los argentinos hasta el último aliento. En este punto, quisiera abrir un paréntesis, para hablar de los 10 aviones Mirage, que Perú entregó a Argentina. La compra de estos aviones había sido acordada con Perú en diciembre de 1981, y la entrega iba a concretarse a fines de 1982, pero Perú, corriendo graves riesgos, adelantó la entrega. Si la maniobra del Perú era descubierta, Gran Bretaña iba a considerarlo su enemigo, y además, iba a ser sancionado por violar el embargo de armas que había contra la Argentina. En silencio de radio, con la escarapela argentina recién pintada, con el combustible justo y volando a 33.000 pies de altura, 10 aviones de combate Mirage y un Hércules llegaron en secreto el 6 de junio de 1982 al norte del país. Tenían adosados tanques de combustibles extras para poder volar durante más de 3 horas.
Los peruanos habían volado más de 1500 kilómetros sin ningún tipo de comunicación, para no ser captados por los radares de Chile ubicados en Antofagasta e Iquique. Los Mirage fueron llegando en distintas cuadrillas al norte argentino. El teniente peruano Gonzalo Tueros y sus colegas se ofrecieron como voluntarios a ir a combatir a Malvinas sin uniforme peruano. Se empezó a adiestrar a los pilotos argentinos y a poner a punto a los aviones. Desafortunadamente, los Mirage peruanos no llegaron a participar en la guerra, ya que la rendición argentina llegó antes de que los aviones estuvieran listos para combatir, aunque reforzaron la seguridad aérea de la Patagonia. El 14 de junio, las tropas británicas finalmente ingresan en Puerto Argentino. El general Mario Benjamín Menéndez, jefe de las guarniciones argentinas en las islas, firma la rendición ese mismo día, dando por terminada la Guerra de las Malvinas. A pesar de durar solo 74 días, este particular conflicto bélico tuvo enormes consecuencias. Por un lado, desde el punto de vista político, la derrota precipitó la caída de la dictadura argentina, dando inicio al regreso de la democracia, mientras que en el Reino Unido, contribuyó a la reelección del gobierno conservador de Margaret Thatcher en 1983. Desde el punto de vista humano, la Guerra de las Malvinas tuvo un alto costo. A pesar de su brevedad, el conflicto fue brutal, muriendo en total unas 900 personas, 255 británicos y 649 argentinos, además de 3 isleños. Por otro lado, entre 350 y 454 excombatientes argentinos y 264 británicos se han quitado la vida desde la finalización del conflicto. El conflicto de las Malvinas dejó un sabor amargo, pero marcó la impecable profesionalidad de los pilotos argentinos, quienes con tecnologías claramente inferiores, y algunas que ni siquiera habían sido probadas, lograron dar batalla y sorprender al mundo con maniobras y estrategias de combate que jamás se habían utilizado. Este video es un homenaje, con mucho respeto y cariño para todos los argentinos. Un especial reconocimiento a aquellos veteranos de guerra que ya no están con nosotros, y también a los que aún siguen vivos.